Las células se agrupan formando una red enorme de comunicación, que a su vez forma materia. Las células se reúnen, toman una forma, se deforman, reforman. No hay diferencia, todo es lo mismo. Los humanos se consideran únicos y basan toda su teoría de la existencia en su singularidad. El uno es su unidad de medida, pero no lo es. Todos los sistemas sociales que hemos implementado son simples bocetos. 1 más 1 igual a 2 es lo que aprendimos. Pero 1 más 1 jamás es igual a 2. De hecho, no existen números y no existen letras. Codificamos nuestra existencia para adaptarla a nuestro tamaño, para hacerla comprensible. La historia de la ciencia ha ido considerando que nosotros vamos avanzando dentro del conocimiento científico como en una forma gradual, ¿no? Vamos acumulando conocimientos y desde el positivismo hasta Popper se ha considerado que esta era la manera de comprender y descifrar el mundo para aplicar cierto tipo de técnicas, tecnologías, etc. Pero es Thomas Kuhn quien introduce una nueva visión, diferenciando lo que es una ciencia normal de una ciencia revolucionaria. Ahora bien, en cierto momento, cada una de las ciencias tiene varias crisis, y es debido a una cantidad de anomalías que aparecen dentro del cuerpo científico que va explicando el mundo. En estas crisis aparecen discusiones sobre los fundamentos científicos que son compartidos por todos y que entran a partir del crecimiento de estas anomalías, donde permite la emergencia de nuevos presupuestos y nuevas teorías científicas para explicar dichas anomalías y también para hacer efectivo la transformación nuevamente del mundo, pero con nuevos postulados y con nuevas prácticas. Esto es lo que se denomina como falsabilidad. Esto quiere decir que la ciencia que nosotros consideramos con las verdades infalibles, el único fundamento teórico, explicativo del mundo, no tiene verdades que son absolutas. Son compartimentos de conocimiento que nos van explicando el mundo, pero también que nos van permitiendo tener una disrupción, ¿no? Entonces, la ciencia no es un acumulado de conocimientos. La falsabilidad, por lo tanto, es la posibilidad de establecer un cierto tipo de enunciados experimentales que pongan en entredicho cierto tipo de marco teórico, científico, que ha servido para cierta explicación en cierto momento, en cierta etapa. Son rupturas y continuidades que van emergiendo con esta ruptura de paradigmas. El paradigma no es sino un molde, ¿no? Un molde que permite la explicación de la realidad, pero también la práctica para ir ejerciendo la transformación de ciertos parámetros que nosotros consideramos importantes. No son sino tradiciones científicas, pero aquí es importante, por ejemplo, mirar la visión de Nietzsche, ¿no? De filósofo a martillazos, que no tenía compasión absoluta con este tipo de verdades y con la moral cristiana, pero también con la ciencia, ¿no? Porque para Nietzsche la ciencia no es sino una interpretación, un acomodo del mundo, pero no es su aclaración. Y es que nosotros hemos dejado todos nuestros problemas en referencia a la ciencia a los sentidos, una onda muy platónica, ¿no? En el libro 7 de la República, esta metáfora de la caverna es súper esclarecedora. Nosotros miramos lo que cierto enunciado científico nos permite ver, no más allá, no nos permite ver más allá. Antes veíamos la Tierra plana, ahora es redonda, y después pasó a ser un cúmulo de conocimientos e información. La física newtoniana con la gravedad, la tridimensionalidad, todo lo que es geometría euclidiana, para explicarnos que el tiempo es universal para todos los observadores y que en cierto momento nosotros vamos a tener partículas que son basadas en causa-efecto. Por ejemplo, en la física cuántica, donde hace notar, yo no soy físico cuántico, me gusta leer cosas, pero hace notar que las unidades de energía se liberan como unidades dispersas, como el cuanto y etcétera, que realmente la presencia de estos objetos subatómicos
depende mucho del observador y etcétera, ¿no? Entonces, estas rupturas que nos hacen mirar el mundo tienen esta incapacidad de ir generando un modelo universal, porque ese no es el papel de la ciencia. Pero la ciencia aparece ahora como un gran significante amo que nos dice lo que es y lo que no es, ¿no? Podemos mirar esto con el principio aristotélico de identidad, este gran principio de identidad de Aristóteles con respecto a el acercamiento a los enunciados de verdad. A es igual a A, es un tema ontológico, ¿no? Del ser, con un cálculo de predicado. Tenemos el caso, por ejemplo, de la nube es blanca si solo si es blanca. A es igual a A. El ser humano es mortal si solo si es mortal. Pero aparece un presocrático, no recuerdo su nombre, que empieza con algo muy interesante. Hace un enunciado. Yo soy mentiroso si solo si soy mentiroso. Y ahí rompe absolutamente con este principio de identidad. Porque si yo soy mentiroso no puedo decir una verdad. Y si estoy diciendo la verdad, no puedo ser mentiroso. Y colapsa absolutamente este gran principio de identidad de Aristóteles. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Porque para salvar todo el andamiaje teórico que tenía Aristóteles, se creó el metalenguaje. Miren lo que ha producido la ciencia. Esta es la entropía a partir de fenómenos sintrópicos que quieren explicar el mundo, que quieren ordenarlo, y ¡boom!, dispara un montón de escenarios que nos están destruyendo, ¿no? Con una ciencia absolutamente brutal, con la biosfera. Y eso es importante ir viendo, porque para nosotros es mucho más vital entender postulados científicos que sean amigables con la biodiversidad. En este caso tenemos el órgano crea la función. Ustedes pueden ver una abeja y una flor, o por ejemplo la biomímesis. Un ejemplo de esto es los trenes bala, ¿no? Eran en forma de bala, pero cuando entraban en los túneles hacían una bullanga impresionante. Emuló lo que hace la naturaleza para ponerle dentro de la ciencia y funcionó. Ya no hacía bulla. Todos los trenes bala ahora tienen la forma de Martín Pescador. Esas son ciencias que la permacultura tiene que mirar definitivamente. No puedes seguir pensando desde concepciones y paradigmas viejos para generar otro paradigma y otro paradigma, sino entender a través del pensamiento natural qué es lo que permite la emergencia de este tipo de conciencia, que es la que permite entender un conocimiento mucho más holístico, ¿no? Porque no es solo que yo veo, por ejemplo, al sujeto ligado al objeto, en este caso al ambiente, como un sujeto que una de dos, o atrapa y transforma todo el ecosistema alrededor, o a la vez, ¿no será que al transformar el mundo se transforma a sí mismo? La discusión es súper amplia, esta pulsión de vivir, ¿no es cierto? De vivir, de expresarnos, nosotros, desde una mente fragmentada que se va armando para justificar su separación con el todo. No permitimos entender la expresión del todo, ¿no? Ese silencio interior, ¿sí?, que te va a permitir observar qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué estamos separados del todo? Ese todo, esa concepción de todo, es lo que Fukuoka llama amor. Esa concepción del todo es lo que Ernest Gosch llama amor. La comprensión de la totalidad. Hay una increíble permanencia de lo ineficaz cuando te separas del pensamiento natural. Entonces la naturaleza simplemente desborda. Nosotros seguimos creyendo en una ciencia que creemos que es como lo máximo, ¿no? Eso.